El otro día recordé, me vinieron como al corazón aquellos versos de Luis Rosales que se han hecho tan famosos, que todo el mundo conoce. La gente conoce esos versos, pero no conoce el poema completo, o la mayoría no conocen el poema completo, y yo tampoco lo conocía. Entonces, los versos son aquellos de para encontrar la fuente, de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Lo hemos escuchado, por ejemplo, en las canciones que cantan en Tesé, este monasterio ecuménico, cantan una canción preciosa con esos versos, pero yo no conocía el poema completo. Entonces me vino como el anhelo de conocer el poema completo, lo encontré y quería empezar este vídeo, como además es un vídeo como navideño, porque se acerca la Navidad, y esto era parte de unos textos que Luis Rosales hizo inspirado por la Navidad. Voy a empezar leyéndolo, recitándolo, ¿te parece? Adelante. Yo ya he venido sobre todo en calidad de ponente consorte, porque este vídeo es de alguna manera inspirado por ti y tiene algo que ver con una charla que diste en la universidad hace un tiempo, así que yo te apoyo, estoy a tu lado y adelante. Dice Luis Rosales: de noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta, saldremos llevando el alma en carne viva y desnuda. De noche, cuando el camino huele a romero y a juncia, saldremos con los pastores para ir de nuevo en tu busca. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. De noche, cuando hace frío y es tan humana la angustia que siempre hay un cuarto donde el llanto mueve la cuna. Es un poema precioso, ¿no? El llanto mueve la cuna. Esto nos viene a decir en el fondo que la sed y la fuente es lo mismo, ¿no? Es uno. Y yo reflexionaba sobre este tema de la sed, ¿no? Recuerdo en la Encarnación, en la iglesia aquí en la Encarnación, al lado del Santísimo Sacramento, ahí hay unas frases de Santa Teresa, hay varias en las paredes, y una pone lo de tengo sed, porque era muy, pues muy definitorio, muy definidor, o muy característico de Santa Teresa, pero también era muy característico de San Juan de la Cruz y característico de Francisco de Asís y de todos los santos así que conocemos, ¿no? Esta sed espiritual, este anhelo tan profundo, es necesario ser habitado hasta el fondo para poder ponernos en camino, ¿no? Entonces yo quería lanzarle un canto hoy, una alabanza a la sed, más que al encuentro, ¿no? A ese anhelo profundo, más que el hecho de habernos encontrado con algo. Y repasaba en mi mente cuáles son los momentos, porque yo sí localizo como una sed muy honda dentro de mí, no sé si tú la localizas también, y hay algunos momentos en mi vida que han sido de mayor sed que otros, ¿no? Y tengo la sensación de que si se vive la sed hasta el fondo, es necesario vivir la sed hasta el fondo para que la sed se revele un signo de la fuente, para que nos demos cuenta de que en realidad la sed es la fuente atrayéndonos como un imán hacia ella, y para que comencemos a hacer ese camino. Una sed vivida a fondo se convierte en un camino infinito, porque la fuente no se alcanza nunca del todo, pero a la vez se está alcanzando por medio de la misma sed, y se convierte en un camino continuo que de alguna manera, aunque esté en el infinito, nos dirige hacia esa fuente, y que a la vez nos propone la vida como una peregrinación constante, ¿no? Como una continuidad en la peregrinación, o como un proceso paulatino de acercamiento, ¿no? Y cuando esto no se da, cuando la sed no se puede vivir hasta el fondo, pues se deforma y se convierte en sucedáneo de la sed que nunca sacia, y a la vez que genera otras patologías. Por ejemplo, yo creo que la ansiedad puede tener que ver con esta sed truncada o estrangulada, ¿no? Porque la ansiedad es un punto de abismo, ¿no? Una situación abismal en la vida en que, como la sed no se ha podido, por las circunstancias que sean, la sed no se ha podido vivir hasta el fondo, el camino queda cortado. Y entonces se genera un abismo brutal entre un lado del camino y otro lado del camino, y no una continuidad, que es la que regala la sed, ¿no? Y en este mundo, ahora hablas tú si quieres, solo lo lanzo, en el mundo moderno, reflexionaba yo también el otro día, en el mundo moderno no se nos da la posibilidad de vivir esa sed hasta el fondo, porque hay circunstancias constantemente que como cortan esa conexión con la sed, ya sea por divertimentos locos, distracciones,
o esa falta de atención que nos caracteriza, o por el imperio del reloj, que siempre tenemos algo que hacer, y el estrés, que siempre tenemos algo que hacer que nos imposibilita la conexión con esa sed, ¿no? Y entonces todo el rato se nos está atiborrando, a veces de manera excesiva, se nos está atiborrando como de bebida sucedánea que hace que consideremos que la sed no existe o que no nos demos cuenta de que la tenemos y que de alguna manera no nos permite vivirla a fondo. Y sin una sed vivida a fondo, pues tampoco se puede ni sentir la necesidad de la fuente, ni hallar la fuente. Sí, me interesa mucho de lo que dices, la idea de que hay como un sucedáneo de ser, como... A mí esa metáfora de la sed me parece que se puede aplicar a todos los niveles, ¿no? Incluso desde la propia sed biológica o desde las necesidades del cuerpo, las necesidades afectivas, las necesidades emocionales, siempre vivido como una carencia que pide ser completada. Y al final habría necesidades existenciales y, como siguiendo la pirámide de Maslow o algo así, autorrealización, y finalmente la propia sed, yo creo, de la que tú hablas, como un anhelo espiritual, una necesidad de esa unidad o de ese ser que venga a completarme. Entonces, la clave es, como tú dices, darse uno permiso para experimentar esa carencia o ese vacío, porque solamente a través de esa experiencia concreta se puede uno empezar a llenar. Y como siempre en esa doble dimensión, ¿no? En lo relativo nunca se puede calmar del todo, por eso siempre hay sed, y en lo absoluto una especie de conexión con el anhelo o la esperanza, que sería como una confianza o la fe de que esa sed al final será calmada, pero no en este mundo o no en el tiempo, ¿no? Sino en lo vertical o en lo eterno, algo así. Y yo a lo mejor desde otra metáfora estaba al hilo de lo que tú decías, escuchándote, puede que lo haya vivido como diferentes momentos de mi vida en que era como si mi mundo se me quedara estrecho, en momentos de desarrollo o de crisis en que yo experimentaba claramente esa carencia, lo que había venido siendo o haciendo hasta entonces ya no me valía y tenía que mudarme como al piso de arriba, que es una metáfora que utilizo a veces con los pacientes. Y para eso hay que mover los trastos y cambiar las cosas de sitio, si sale el polvo, sale la basura, lo que no se ha arreglado, y entonces a veces se vive con ansiedad o con angustia, pero podría haber como ansiedad de dos tipos, ¿no? Como la ansiedad que tú dices en la que no me permito escucharme, o lo contrario, una ansiedad en la que, yo lo llamaría más bien angustia existencial en este caso, en la que por escucharme a fondo hay algo en mí que me dice que donde estoy ahora ya no vale y como mudando la piel de la serpiente necesito pasar a un lugar más amplio o a una visión más grande de la vida que abarque lo anterior y la supere, y en ese movimiento también hay como dolores de parto porque tienes que parir como la próxima fase de tu vida que puede ser un poco angustioso. Yo diferenciaría a lo mejor desde una perspectiva un poco sanitaria o clínica como esos dos tipos de ansiedad o de angustia. Una ansiedad que yo la veo en consulta todo el tiempo y creo que llevas mucha razón, que consiste en no permitir la escucha profunda del propio ser, de lo que uno mismo es y de esa carencia de ser en todos los niveles, porque siempre en cuanto que seres relativos y limitados, casi indigenciales, somos carentes y hay que ser capaz de confrontar esa carencia, y es muy difícil, como tú dices, con todos los distractores que hay a todos los niveles, ¿no? Desde la comida basura, las emociones basura, las relaciones basura, las series basura, la espiritualidad basura o la espiritualidad rápida, la McDonaldización de la espiritualidad, todo esto está en todos los niveles, y entonces es difícil escucharse para que esa ansiedad se vaya convirtiendo en una angustia existencial sana que me lleve a verme ya contra las cuerdas, que no me valga el estado de cosas actual para pasar a la próxima pantalla, al siguiente nivel o la siguiente fase de mi vida. Son como dolores de crecimiento, como cuando éramos pequeños y teníamos fiebre y en esa fiebre crecíamos. Sí, y localizas como esa sed en momentos concretos de tu vida. ¿Nos quieres contar? Sí. Así, algo así privado. Bueno, tal vez uno de los momentos más claros para mí fue en la Facultad de Psicología, porque ahí yo venía de filosofía y tenía un enorme anhelo de un conocimiento más hondo y profundo de mí mismo e incluso de mis dimensiones espirituales, y lo que encontré en la facultad fue en este sentido como muy raquítico. Casi todos mis profesores eran cognitivo-conductuales e incluso conductistas puros, y no se podía ni siquiera empezar a hablar no ya de lo espiritual, sino ni siquiera de lo filosófico, de lo existencial. Recuerdo unas jornadas que organizamos trayendo a filósofos a hablar de la filosofía de la psicología a la facultad, y estuvimos repartiendo flyers de nuestras jornadas a todos los profesores de la facultad,
y ninguno quiso venir. Pero lo que recuerdo que se me quedó clavado esto, vamos, como una herida en el alma que tengo desde entonces, es a un profesor que se lo estábamos diciendo y cogió así el flyer y dijo, anda, filosofía de la psicología. Y dijo, bah, hace tiempo que tenemos superado esto. Bah, y me lo tiró a la cara con desprecio y me cerró la puerta, ¿no? La mera filosofía, me dijo, sí, esto no es más que mera filosofía, hace tiempo que lo hemos superado. Bah, y me cerró la puerta con desprecio, ¿no? Entonces yo ahí noté que desde una perspectiva epistemológica estaba como en carencia y viví toda la carrera, yo creo que te pasó a ti también algo parecido de otra manera, asfixiado, como en un gota a gota intelectual continuo que yo tenía que ir soportando para poder ir aprobando las asignaturas, hasta que ya al final salí y me liberé. Por eso escribí en parte mi libro, de las enfermedades mentales no existen, son los padres, que fue un grito de libertad y de apertura epistemológica y filosófica, y así me conseguí librar un poco. No sé por qué he recordado este momento ahora. Es curioso, ¿no? Porque yo sí analizo como la sed, yo identifico como de niña, como una sed de aventuras, que no era... O sea, bueno, es otra cosa. Que se yo tenía sed de conocimiento, digamos, era un sed de autoconocimiento, algo así. Pues yo de pequeña era sobre todo sed de aventuras. Y eso se resolvía leyendo, se resolvía con ciertas películas, se resolvía escribiendo, pero se resolvía también metiéndome en todo tipo de aventuras que para mí eran fascinantes, pero que a lo mejor consistía en irme 1 kilómetro más allá de la casa de mis abuelos y que me encontraran como perdida, ¿no? O sea, yo quería llegar como, por ejemplo, a una montaña que había pasado el río caminando en línea recta desde la casa de mis abuelos, ¿no? Y tenía como la pretensión de llegar algún día a lo alto de esa montaña, ¿no? Pues cosas así. Y esto es curioso porque cuando lees la infancia de, por ejemplo, de Francisco de Asís o de Teresa, de Santa Teresa, ellos siempre lo que tienen de niños es como un deseo de aventura, porque en el fondo la sed, cuando eres niño, como no tienes esa sed espiritual, porque cuando eres niño estás en otra cosa, lo que tienes es como un deseo de vivir intensamente, ¿no? Básicamente. Y luego sí identifico como una sed muy fuerte que despierta en la adolescencia, pero era una sed insoportable, que despierta en la adolescencia. Yo no tenía nada alrededor que sintiera, me daba como un poco de agua para beber, y era una sed sobre todo de sentido. Yo necesitaba que la vida tuviera un sentido y quería descubrir cuál era el sentido de mi propia vida, ¿no? Cuando vi El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, me parecía que esa película estaba hablando totalmente de lo que me pasaba a mí, ¿no? Y entonces de ahí empecé a leer a Henry David Thoreau y todo esto, ¿no? Entonces era una sed sobre todo de sentido, como de hallar mi lugar en el mundo, lo definiría así. Y esto en la universidad, claro, para mí, o sea, derivó en un deseo también de conocimiento, en una lectura casi pues apasionada, en un intento de conocer, de saber, de aprender cosas. Y me pasó igual que a ti, porque claro, yo fui a la universidad como muy sedienta y con la sensación de que a lo mejor en la universidad iba a obtener un poco de ese conocimiento, de ese saber que yo anhelaba, y encontré, salvo algún profesor brillante en la Facultad de Historia, pues lo pasé muy mal, porque encontré como sobre todo profesores materialistas históricos que para mí pues lo que hacían era estrechar pues la grandeza de lo real, ¿no? Estreñir la realidad, vas a decir. Estreñir la realidad, ¿no? Sí. Entonces era una sensación como de callejón sin salida, ¿no? Eso me llevó a una sensación con 22 años de callejón sin salida. No había hueco para mi sed. Y gracias a Dios, con el Camino de Santiago, ahí se me dio el agua, ¿no? Mi primera fuente fuerte la encontré haciendo el Camino de Santiago. Pero en determinados momentos de mi vida he sentido especial sed. Y yo diría que está localizado en esta época, es clarísimo. Y luego ahora siento mucha sed también, ¿no? En los últimos años he vuelto a sentir mucha sed, no sé si será como dices tú, esa necesidad como de mudar la piel, ¿no? Que la piel se te ha quedado estrecha o algo así, y hay una necesidad como de meterse en el capullo, dejarse ahí un ratito Eso. para reflexionar y esperar a que nos salgan las alas, ¿no? Quizá es por eso. Sí, ese proceso se va repitiendo muchas veces en la vida, ¿no? Hay como diferentes momentos de crisis o de climaterios existenciales que te van llevando a un nuevo nivel y a una realidad, ojalá idealmente, cada vez más amplia, ¿no? En sucesivos momentos o procesos dialécticos. Mi sed, ahora que tú contabas así toda tu infancia, desde este punto de vista, creo que ya entiendo lo que quieres decir, cosa que no tenía muy claro hasta ahora, ha sido siempre sed de conocimiento y sed de verdad. De hecho, por eso me interesó tanto la informática y aprender a programar cuando era pequeño, porque entonces daba la sensación de que por ahí, a través del desarrollo y del progreso tecnológico, un poco influidos todavía por una cierta caspa ilustrada o de la modernidad, era como se iba a encontrar de verdad algo que me llevara a encontrar una verdad
a la que agarrarme. Entonces yo tuve una infancia muy cartesiana en ese sentido, ¿no? Como en una permanente duda metódica y en una búsqueda de verdades claras y distintas. Entonces al principio confié plenamente en la ciencia, era un cientificista puro, pero poco a poco iba llegando como a los límites de ese conocimiento y me daba cuenta que no valía para explicarlo todo. Y así luego me hice transpersonal, digamos, cuando empecé filosofía, atravesé una etapa transpersonalista en que estaba flipado con Wilber, bueno, y con algunos otros intelectuales o maestros, hasta que iba llegando, o yo tengo esta sensación, como a los límites y a las fronteras que ese sistema me podía ofrecer, como lo de la muda de piel de la serpiente, ¿no? La misma metáfora. Y entonces tenía que desecharlo e ir a por otra cosa. Entonces ahora ya me di cuenta que lo único que me queda es el misterio. No creo yo, a día de hoy, ¿no? Hablando de la sed actual que pueda tener, que pueda encontrar lo que siempre he buscado, que sería un sistema filosófico, teórico, religioso o científico que me valga para tener una idea general de la realidad, que me ayude a saber a qué atenerme, que me dé un modelo ético, estético, teórico, científico, epistémico, como todo en uno. Sin embargo, los diferentes modelos que he ido aprendiendo en mi vida, bueno, con Luis Cencillo también tuve eso, una especie de teoría del todo, un modelo de la realidad a muchos niveles, sí que me han ido amueblando, pero para darme cuenta de las carencias del propio modelo, y eso en cierta manera es fascinante y me lleva a un punto casi zen en el que estoy soltando toda identidad y todo modelo para ser capaz de mirar cara a cara a ese vacío, a ese misterio, al agujero negro que es la realidad, darnos cuenta que no sabemos nada, ni de las cosas más básicas, ni siquiera de qué es la materia. Nos ponemos a mirar qué es el átomo y al final se acaba diluyendo en nubes de probabilidad, en física cuántica, que son cosas que literalmente nadie entiende en el mundo. Y cuanto más profundizamos, más difícil y más absurdo se vuelve. Si miramos hacia arriba, al cosmos pasa lo mismo, al universo, cuanto más lejos queremos mirar, más raro y misterioso se vuelve todo. Si miramos hacia adentro, lo mismo, hacia nosotros mismos, porque estamos flotando en un enorme misterio y eso ahora, lejos de inquietarme, como me ha pasado toda la vida, es donde hasta cierto punto soy capaz de descansar. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Tú qué crees? Porque ese es el proceso, yo creo, en el fondo. El proceso vital, espiritual, es ir soltando las certezas. Eso. O sea, es como ir quitando velos. Todos los velos son idolatrías, los vas quitando poco a poco, pero a la vez que los quitas y de alguna manera obtienes una mayor paz interior, a la vez el misterio se va haciendo más grande, ¿no? Es decir, cada vez que te das cuenta de que has traspasado un velo, te das cuenta a continuación de que sabes cada vez menos, ¿no? Se dan las dos cosas a la vez. Así Ese es el proceso vital, ¿no? Sí, porque mi sed se está apagando, más que entonces porque está encontrando el agua pura y cristalina de la que beber, que en cierta manera, a la vez, desde otra metáfora, la estoy encontrando, me parece, pero porque me di cuenta que ya ni siquiera tiene sentido para mí tener sed y no es una pose, o sea, lo de que me veo como en una ignorancia cada vez mayor, en el solo sé que no sé nada de Sócrates, es algo que siento cada vez con mayor nitidez y donde encuentro como apertura, ¿no? Claro, también vengo de esa estrechez materialista o conductista que he vivido varias veces en mi vida, siempre he estado como encajonado, ¿no? Este sueño que cuento de infancia en ocasiones en que yo estaba buscando el océano y me lo ofrecían en una caja sucia de zapatos y yo me quedaba como espantado, ¿cómo puede caber el océano en una caja, ¿no? El misterio de lo ilimitado y de lo infinito en un recipiente pequeño y envasado, y de alguna manera esta ha sido mi vida, buscar el océano y darme cuenta que ninguna caja valía, entonces al final solo queda el océano. Qué hermoso. También reflexionando un poco sobre las biografías de los santos, así que más he estudiado, me doy cuenta de que ellos han tenido sed continuamente. O sea, una de las características de su propia vida es que no han dejado de tener sed. ¿Y cómo formulaban ellos en la sed? Pues, por ejemplo, Francisco y Santa Teresa, que son quizás los dos de los que más conozco, ellos pedían en oración una y otra vez: Dios mío, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo puedo acercarme más a ti y cómo puedo servirte mejor, ¿no? Esta sería, la sed se identificaba con eso, ¿no? Con un deseo de acercarse más a lo divino o a lo real o a la unidad, por un lado, y con un deseo de servicio más auténtico. Es decir, en el fondo es un deseo también como de autenticidad, ¿no? Y esto los caracteriza hasta tal punto que están muriendo antes de morir continuamente. Es decir, están muriendo a la identidad anterior casi continuamente. Los últimos años de Francisco de Asís en ese sentido son muy interesantes, ¿no? Porque abandona la orden, dice: ahí os quedáis, yo no quiero saber nada, estoy como muerto para vosotros. Se va a lo alto de un monte a acabar de meditar, vuelve a preguntar esto, cómo puede hacer para servir mejor a Dios, y entonces cuando parece que le aparecen los estigmas en las manos, ¿no? Después de lanzar esta pregunta y de abrir la Biblia por los pasajes de la Pasión, ¿no? Entonces sí que me parece que esta sed y el muero porque no muero de Santa Teresa, ¿no?
esta sed como constante, este anhelo sin fin, lejos de conducirnos a una fuente estática que ya nos dé seguridad para toda la vida, se hace como creciente cuando la vida espiritual es interesante. Claro, escuchándote me da como alegría y paz, porque según nos acercamos a la fuente divina, escuchando esa sed, por ejemplo, pues entonces más tenemos que ir soltando todos los sistemas o todas las creencias que no dejan de ser idolatrías, porque cualquier creencia mental que quepa en mi cabeza evidentemente no explica nada de lo real, entonces hay que irlas relajando y soltando hasta que al final podamos ser nada, que es ser todo y habitar la paradoja. Y esto nos permite también conocer un lo trabajo... desconocido, ¿no? El saber no sabiendo, ¿no? Sería esa misma idea, un Eso saber no es. sabiendo. Esto nos permite también un trabajo como de discernimiento, porque yo veo que hoy en día también hay como muchos movimientos espirituales, podríamos decir pseudoespirituales, que dan recetas muy fáciles para vivir, ¿no? Y es como, ya está, la verdad la hemos descubierto. Eso. Y haciendo A, B, C y D vas a ser libre, vas a ser feliz y te vas a encontrar a ti mismo, ¿no? Hay ciertos como grupos Sí, sí. que lo que hacen es generar como una seguridad, una falsa seguridad en el otro, porque parece que entrando ahí, pues ya se va a está colocar todo hecho. en su sitio, ¿no? Ya está todo hecho. Sí, y sin embargo, para mí la señal de una espiritualidad interesante es precisamente lo contrario, es decir, que la sed no acabe, que el misterio se afirme, y cuando afirmas el misterio continuamente, a la vez estás afirmando, te estás haciendo humilde, porque no te queda otra. Uno tiene que ser humilde frente al misterio, ¿no? Entonces, la señal de un conocimiento profundo en el otro es precisamente su humildad y su reconocimiento de que no sabe nada y no su dar recetas fáciles para los demás, ¿no? Claro, claro. Porque al final todo acaba, hoy en día en Internet está muy claro y con las redes sociales, en la receta fácil y vendiéndote un cursito u otro cursito. Y estos cursitos normalmente, bueno, pues pueden tener su interés, sobre todo los cursos de psicología y espiritualidad, nueva web, psicologiayespiritualidad.com, donde ya podéis adquirir nuestro curso de interpretación de sueños y nuestro curso sobre, ¿cómo sobre se llama? santos. Sobre un santos. santo en tu espejo. Un santo en tu Pero espejo. ¿cómo aprovechas siempre? Es que eres más listo. Para eso lo tenemos, ¿no? Esto tú me diste las alas en realidad una vez, ¿no? Porque estaba yo diciendo, ¿qué hago? ¿Hago promoción o no hago promoción? Y te lo pregunté en uno de los primeros vídeos, hace 5 años ya en el canal, y tú me dijiste, hombre, es tu canal de YouTube, di lo que quieras. Y yo, caray, pues mira, sí. No, pero me alucina como tu audacia, Mi audacia. y lo listo que eres para sacarlo en el momento preciso. Bueno. Un curso que humildemente creo que debe de ser de los más completos que hay en castellano sobre el tema, al menos que yo conozca. ¿El de Y he sueños estado o el de leyendo santos? los dos, sobre todo el de sueños. Y he estado Sobre leyendo... todo el de sueños porque es algo de inspiración suya, Exacto. ¿no? El de santos es más de inspiración Y para mía. prepararlo, bueno, yo llevo 20 años trabajando con sueños, y para prepararlo he estado leyendo casi toda la literatura que ha caído en mis manos sobre el tema, o ojeándolo por lo menos, y la verdad es que casi todo es muy malo, ¿eh? Casi todo lo que hay publicado sobre sueños, en mi humilde opinión, hay cosas que se salvan, ¿vale? Entonces, ya sabéis también que por una pequeña cantidad hacemos Patreons y miembros, que dándole al botón unirse debajo del logo de YouTube o pagando en la página de Patreon, no sé si hay como 3 posibilidades o 3 niveles. Estamos haciendo reuniones mensuales muy interesantes con Mardía y conmigo online, donde estamos un rato charlando y nos conocemos. Suscribíos al canal, los que no le estéis, dejadnos un like, poner comentarios sobre qué os ha parecido todo nuestro contenido y qué más hay que decir. Compartid el vídeo con las personas a las Eso. que consideréis les puede interesar. Eso es, a ver si nos da un poco de sed. A ver si nos da sed, eso es. Ya está. Gracias, bendiciones. ¿Y qué más? Y ya está. Y yo soy Mardía Herrero. Y yo soy Mardía Herrero. Rafa Millán. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Gracias y bendiciones. Algo así como... Espera, que se me ha ido y me he puesto nerviosa.